Esto es Imagen Empresarial y esta mañana desembarcado relativamente desde Buenos Aires, está aquí en el estudio, Lucas Gallito. Él es el director para América Latina de GSMA. Es muy interesante lo que hacen ellos desde hace muchos años. Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo. Muy bien, con gusto de saludarte. Y bueno, primero que nos cuentes qué hace GSMA. Bueno, GSMA es la Asociación Global de Operadores Móviles. Básicamente nos dedicamos a trabajar junto a gobiernos para potenciar la implantación de las redes de nueva generación para poder conectar a todo y todos para un futuro mejor. Claro. ¿Quién la fundó? ¿Cómo nace? Y sobre todo, ¿hace cuánto? Bueno, GSMA nace hace aproximadamente 30 años y nació con el objetivo de celebrar acuerdos de roaming. Tú recordarás cuando comenzó la tecnología móvil, poder celebrar acuerdos de roaming de manera de poder utilizar el mismo dispositivo en diferentes países. Y nació como asociación de industria y hoy es una asociación donde tenemos a todos los operadores móviles del mundo, indistintamente de su composición accionaria y demás. Así que tenemos más de 700 operadores. Y por eso tienen muchos datos, ¿no? Que es bien importante, sobre todo porque pues el siglo XXI ha estado marcado por los datos y la movilidad en los teléfonos inteligentes. Hoy, digamos, yo siempre lo digo en distintas charlas, no hay nada más cotidiano para un ser humano. El objeto que más utilizamos es un teléfono celular. Desde que te despiertas hasta que te duermes, incluso si no lo pones en modo avión, hasta dormido, estás interactuando con tu dispositivo móvil, y de ahí la importancia, porque ha transformado nuestra vida íntima, nuestra vida política, nuestra vida social y nuestra vida económica, y por eso es tan relevante, digamos, pues el entender cuáles son las condiciones de competencia, etcétera, vinculado a ello. No, creo que lo has dicho bien. Ayer estaba presentando en un evento y justamente arrancaba mencionando la razón por la que estamos y por qué trabajamos, ¿no es cierto? Que es para poder cambiar la vida de las personas. Sin duda, la tecnología móvil cambia la vida de las personas día a día. La forma en que nos relacionamos, la forma en que estudiamos, que trabajamos, sin duda, es un elemento democratizador. Claro. Ahora, han hecho ustedes un análisis, hoy publican otro, con respecto a algo muy importante. Y si lo quisiéramos ver como, digamos, en términos de la infraestructura, que quizás nos es más obvia, puede ser carreteras o trenes, pues uno diría, oye, ¿cuánto vale el peaje de las carreteras en México, por ejemplo? Y sobre todo, ¿en qué condiciones están? Y eso quizás con ese planteamiento te preguntaría, ¿qué es lo que hay que saber en México con respecto, pues a lo mejor algo que suena etéreo, pero básicamente es la carretera por la que transita nuestra vida cotidiana, es decir, los datos de nuestros teléfonos, los precios se definen ahí, de las carreteras de información, es decir, el espectro en México? Sí, el espectro radioeléctrico es como el sistema nervioso, el sistema linfático de las redes, ¿no? Es invisible, pero es aquello que conecta nuestros dispositivos con las antenas. Entonces es básicamente la piedra angular de lo que es el servicio móvil. Y como bien dijiste, cada vez que hay más tráfico, así como en las carreteras, es necesario poder ampliar esas autopistas invisibles. Entonces, con la asignación de más espectro, se puede ampliar esas carreteras invisibles para poder cursar más tráfico. Claro, sí, porque además hay que decir que el espectro se utiliza, digamos, es una discusión un poco técnica, ¿no? Pero de repente la televisión va por un segmento, el espectro, los datos móviles van por otro, etcétera, ¿no? Los radios, por ejemplo, que se utilizan en temas de seguridad, los servicios de emergencia, etcétera, es otro rango. Y tiene que ver, digamos, con la onda, la amplitud. Digo, no me quiero poner muy técnico, pero va en ese sentido. Y eso tiene que ver también con nueva tecnología, ¿no? Porque va cambiando la eficiencia y la tecnología, la utilización del espectro en función, por ejemplo, el 5G, ¿no? Que es una onda más pequeña. Entonces, bueno, pues se requiere más densidad de antenas, etcétera. Pero lo que quiero ir y es clave en la discusión México es el costo del espectro. Finalmente, eso es lo que incentiva o no la competencia, se determina y queda reflejado en los precios, etcétera. ¿Qué hay con respecto a ello? Bueno, como bien dijiste, el espectro es un elemento finito, ¿no es cierto? Y los países tienen la capacidad de asignarlo a diferentes servicios, como tú mencionabas.
Es relevante poder tener más espectro para poder tener mejores servicios. Y en general se pone un precio para poder utilizarlo de forma más eficiente al espectro. El tema es que hay de alguna forma un balance entre el precio del espectro y la capacidad luego que pueden tener las empresas para poder invertir en construir las redes. Si pagamos mucho por espectro, por la licencia de espectro, luego no hay capital para poder desplegar redes. Entonces, O el punto de precio pues, tiene que ser más caro, ¿no? Porque si yo estoy invirtiendo, digamos, me piden una contraprestación, que así le llamamos, ¿no? En México, y me dicen, oye, el espectro te cuesta tanto, ¿ok? Y entonces yo tengo que poner la infraestructura física para que ese espectro llegue a mi consumidor final, y si es caro, pues pasan dos cosas: o tengo que subir el precio o no voy a poder tener el dinero suficiente para desplegar, digamos, la infraestructura para hacerme de más clientes. correcto. De hecho, el informe, nosotros hemos trabajado en muchos países, en la región, México uno de ellos, y México tiene en el ranking de alguna forma es el país de América Latina con mayores precios de espectro cuando lo comparamos con los ingresos de la industria. Y eso de alguna forma frena la innovación, ¿no es cierto? Es un incentivo, un mal incentivo, si se quiere, para poder desplegar nuevas redes. El precio del espectro en México es prácticamente el doble de la mediana de la región. Entonces, especialmente definido por la Ley Federal de Derechos. La Ley Federal de Derechos es responsable por hasta el 85% del precio total del espectro. Entonces nosotros venimos trabajando hace ya muchos años con la Secretaría de Hacienda, con el Congreso, para poder tratar de definir precios más razonables, de manera que sean compatibles con más inversión. Incluso es interesante porque en nuestros análisis básicamente muestran tres cosas: que los altos precios de espectro pueden llevar a mayores precios del servicio, generando una barrera allí a la adopción, pero también lleva a despliegues más lentos de redes, a menos cobertura y a menos calidad. Entonces ahí, a través de la variable del precio del espectro, podemos influir en tener más y mejores redes. Un número que para mí es un ejemplo muy interesante de esto es que si el precio del espectro en México hubiese estado al promedio de la región, no decimos cero, el promedio, sí, hoy tendríamos más de 5 millones de mexicanos con cobertura de redes de 4G. Y de los que tenemos la suerte de estar conectados, nuestra velocidad de descarga promedio sería un 30% más rápida. Así de potente es. Claro. No, qué importante. ¿Y qué hay con respecto al 5G? Porque finalmente, pues esa es pues ya no es la siguiente generación, ya es la realidad en muchos países, ¿no? En México, por ejemplo, en la Ciudad de México de repente tienes red 5G de manera itinerante, en algunas zonas sí, en otras no, pero es clave porque eso tiene que ver con la competitividad, es decir, la capacidad que tienes de transmitir, recibir datos. En esa parte, ¿cómo está México? Sabes que te dejo esa pregunta pendiente porque tengo que hacer un corte, está automatizado, pero bueno, pues es fundamental, ¿no? Porque finalmente pues la competitividad de los países, hay una correlación entre mayor conectividad, más velocidad y por supuesto actividad económica que se puede detonar a través de ello, el Internet de las cosas, en fin, un montón de cosas. Entonces esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está aquí en el estudio Lucas Galito, él es director para América Latina de GSMA, que justamente ya nos decía él, es esta asociación que tiene 30 años, en donde se dedican justamente pues a analizar todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, particularmente en lo que se refiere a los móviles, a los teléfonos, que es un aspecto fundamental. Y nos quedamos pendientes, te decía, qué hay con respecto al 5G, porque finalmente pues es la nueva plataforma, o digamos la nueva tecnología para la carretera, que sea más eficiente, que los coches, que vayan más coches con más datos, y eso está vinculado con la productividad. Cuando uno observa, por ejemplo, países como Corea del Sur, es un país mucho más pequeño geográficamente que México, pero que tengo entendido es el que va más avanzado en 5G. Y eso pues los coloca en otra situación productiva porque puedes habilitar mejores negocios, mayor transmisión de datos, más productividad, nueva innovación, etcétera. ¿Qué hay con respecto al 5G y México en la discusión que estamos teniendo en términos de lo costoso que es el espectro? Gracias, Rodrigo. Y creo, me gusta definirlo, nosotros vemos a la quinta generación no como una G más, sino la vemos como un activo estratégico que van a tener los países para poder aumentar su competitividad. De hecho, la quinta generación no se trata únicamente de poder bajar una película más rápido, se trata de Internet de las cosas masivos, se trata de
de poder digitalizar procesos productivos para hacerlos más eficientes. Sobre todo un país como México, que México tiene el PBI productivo más alto de América Latina, incluso por encima de Brasil. Y cuando hablamos del nearshoring, ¿no? Esta oportunidad que tiene México, claramente México tiene la posibilidad de ser aún más competitivo. Pero nosotros hemos analizado también y hemos cuantificado, y por mejoras de eficiencia y también por mejoras de productividad, la quinta generación puede aportar hasta 13.000 millones de dólares a la economía mexicana en los próximos años. Así de potente es. Claro que si lo vemos, ahora no podría sacar la cuenta de memoria, pero puede ser la economía de un estado en México. O sea, si lo vemos desagregadamente es como materializar a lo mejor un estado como Colima, súbitamente es casi adicional. El 1% del PBI, ¿No? Exacto. para ponerlo en referencia. Ah, pues sí, es como un poquito más grande que Colima. Así me lo sé como porcentaje del PIB los estados. Y es como si súbitamente México materializara en el Pacífico un nuevo Colima, ahí que surgió, ¿no? Desde el punto de vista productivo. Y eso sin duda sería positivo. En ese contexto preguntarte, y lo pienso también porque hacia dónde vamos, por ejemplo, si uno tiene un vehículo que tiene conectividad móvil y si ese vehículo en parte opera, digamos, todavía no llegamos ahí, pero de manera autónoma, pues la conectividad es fundamental para detonar nuevas formas, por ejemplo, en el transporte, que tiene que ver con el Internet de las cosas y que finalmente, pues de repente por eso cuando uno viaja a un país como Corea, pues vivimos en el pasado, ¿no? Porque te das cuenta de lo que detona, digamos, esa gran capacidad. Quiero preguntarte, ¿cómo lo han hecho otros estados? Porque tengo entendido que incluso hay quien dice, yo no voy a buscar necesariamente una contraprestación, sino el desarrollo justamente de la infraestructura. ¿Qué otros modelos hay, digamos, lejos de cobrar una contraprestación anualmente? Mira, lo voy a separar como en dos, ¿no? Primero, el caso de México, nosotros lo definimos como una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta en donde todos pierden. Fíjate que México es el único país de América Latina y probablemente uno de los países del mundo en donde en el pasado había más espectro para servicios móviles que en el presente por las devoluciones. Entonces, el Estado hoy, o en 2023, recaudó menos que en 2022. Con lo cual, el Estado pierde porque recauda menos, los operadores tienen menos capacidad de poder ofrecer servicios innovativos y los usuarios tenemos también limitado como recién mencioné, ¿no? nuestra calidad de los servicios, incluso también la cobertura. Entonces pierden todos. Probablemente no hace falta irnos tan lejos como a Corea, ¿no? Tenemos un caso muy interesante en Brasil, donde Brasil priorizó, como bien mencionas, el despliegue de la infraestructura. Entonces lo que hicieron ellos fue hasta el 93% del valor total de lo que fue la subasta de espectro fueron obligaciones de cobertura. Claro. Entonces fue no recaudatorio. El gobierno dijo, no me des el dinero, ponlo en redes. ¿Qué significó eso? Que hoy, menos de 2 años después de la subasta, tenemos cobertura del 46% de 5G en Brasil. E incluso la industria va desplegando más rápido de lo que fueron los hitos que había establecido en materia temporal el gobierno. Wow. Entonces, porque el mercado te lo demanda, ¿no? O sea, se materializa. Es buena idea. Exactamente. Entonces, digo, no tenemos que irnos a Corea del Sur, a Estonia o a países muy lejanos. Tenemos un caso interesante en Brasil y un poco nosotros lo venimos siguiendo. Y menos de 2 años después, estamos, ¿no?, con un 46% de cobertura, una subasta no recaudatoria. Básicamente el gobierno dijo, no me des el dinero, ponlo en redes. Claro. ¿No? Y eso avanza. Y bueno, y es que además hay otro elemento, ¿no? Porque la orografía de México la hace complicada, igual que Brasil, que es un país muy grande. Un subcontinente. Por ejemplo, si Argentina, pues una buena parte de la Argentina, salvo los Andes, pues es plano, ¿no? Entonces está más fácil. En México tienes 2 sierras y a veces todavía tenemos retos. Uno de los objetivos de esta administración era justamente comunidades que no tienen conectividad. Pero si el espectro es caro, pues se hace todavía mucho más difícil, ¿no? Es una discusión más compleja, pero... Te lo mencioné. Probablemente la mejor política pública para cubrir más personas sea tener precios de espectro compatibles con más inversión. Te lo mencionaba al principio. Si los precios de espectro hubiesen estado en México al promedio de la región, habría 5 millones más de mexicanos con cobertura de 4G. Entonces, esa es probablemente la mejor política pública que pueda haber para conectar más
para Sí. cubrir más gente. ¿Qué intuyes, Lucas, que ocurre? Es decir, es curva de aprendizaje, es decir, el gobierno llega a la tormenta perfecta, el Estado mexicano lo diría así, llega a la tormenta perfecta y dice, tenemos que rectificar, ¿cuál puede ser, cuál pudiera ser una explicación? Cuando te toca hablar, digamos, con el regulador, el IFT, está en la misma línea, los he entrevistado recientemente, pero ¿cuál pudiera ser la discusión? Probablemente no es una pregunta para mí, pero recuerdo principio de este año, mitad de este año, que tuvimos nuestro Mobile 360 junto con el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones aquí en México, y el subsecretario Jiménez Pons mencionó como en su presentación de que técnicamente estaba claro, faltaba un poco la decisión política. Entonces me hago tal vez eco de eso, ¿no? Porque no es una pregunta tal vez para mí. Sí. Pero creo pero justo entender, porque finalmente estás recorriendo toda la región en el tema, ¿no? Y pues van teniendo... Yo creo que también se trata del hecho de poder priorizar la mirada de mediano plazo, el desarrollo de la infraestructura digital de un país versus las necesidades de corto plazo, ¿no? La pandemia dejó muchos huecos en los presupuestos federales de los países, y de hecho hemos visto mucha regresión en materia impositiva en la región. Hemos visto a la industria muchas veces se la ve como la vaca lechera, ¿no es cierto? Y hemos visto aumentos en términos impositivos en la región. Entonces, es poder tener esa visión desde el gobierno de fortalecer la infraestructura digital, justamente para verla no como un AG más, sino como un activo estratégico que puede potenciar la competitividad del país. Claro, me haces pensar, y eso lo digo yo a título personal, de repente, por ejemplo, en la discusión que estamos viendo, a que se acaba de aprobar el presupuesto en México, bueno, ayer todavía estamos en el largo proceso que esto implica, pero se prefiere cortar el listón de un tren, ¿no? Una infraestructura muy visible, muy bonita, ¿no? En cierta zona, difícil en su gestión, versus la infraestructura digital, que finalmente tiene un costo en el corto plazo, pero que da rendimientos en el mediano y largo plazo. Y me quedo realmente con lo que nos cuentas de Brasil, ¿no? Que finalmente, pues tendría que ser el objetivo, porque finalmente esa infraestructura le queda al Estado, digamos, como un activo, y esa conectividad, productividad genera impuestos en el mediano y largo plazo, pero sobre todo mejora la calidad de vida de los habitantes, y creo que ese es un aspecto fundamental. Pues te agradezco mucho que hayas estado aquí tan temprano. Gracias, Rodrigo. Gracias por estar aquí. Allá en la Argentina es un poco más tarde, así que me ayuda te ayuda. Exactamente. Eso ayuda, así que muchas gracias por estar aquí, y de verdad pues seguiremos muy de cerca. Hoy ya publican este documento en donde no solo está lo que hoy tenemos de México, sino en el contexto de la región, y creo que es bien importante porque hay lecciones ahí por aprender y sobre todo reflexiones que hacer. Sin duda, así que invito a todos los que quieran ver el análisis, va a estar disponible desde hoy. Desde hoy. Ahí está. Muchísimas gracias. Escuchamos a Lucas Galito, el director para América Latina de GSMA.